Grabo. Bueno, pues nada, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Si viene alguien más, ya veremos cómo se une. ¿Ve? Así, admitir. Vale. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos. Eh, Voy a empezar a dar la primera de las dos clases del curso de auditorías de sistemas de gestión. Cada una de ellas es más o menos de un par de horas, pero esta primera clase, bueno, es un poco más teórica, un poco más de conceptos y más en ese sentido aburrida, pero es menos materia que la segunda, que la del próximo día, que es más práctica y se trata más de enseñar pues cómo se redactan no conformidades, cómo es una auditoría, qué técnicas An- utilizamos los auditores Antonio, en... ¿Sí? disculpa que te interrumpa. Es que el chat, que normalmente lo tenemos habilitado para enviar mensajes, no, Ah, que hay compañeros que escriben mucho por el chat, pues por si ah. lo puedes abrir. Espera un momentito, voy a ver. Un segundo. O sea, solo nos deja mandarte mensajes como a ti directamente en vez de como a todo el grupo. Mm, Estos son los participantes. Aquí está el chat, pero ¿qué pasa? ¿Que no podéis acceder? Mm. Solo te podemos mandar mensajes a ti y normalmente pues son de grupo, ¿no? Para todos. No sé Ah, dónde. pues, uy, pues esto no sé cómo se hace. A ver, más, Mm. no. Transcripción y el chat. Es que no me deja, no tengo ningún campo aquí. A ver, chat, mostrar vistas previas del chat. Tienes que poner a todos, sí, sí, pero no sé cómo hago eso. Eh, Herramientas del anfitrión. Espera. Em, Compartir contenido de reuniones. No. Chat. A ver. Probad ahora, a ver. Ahora se ha quitado, o sea, ahora directamente no hay chat. Ah, no. Vale, vale. Entonces, eso no era. Bueno, pero por ahí será, porque es que, ah, mira, ahora nos deja a todos. Ahora Ahora os sí. deja todos. Vale, Sí, fenomenal. Eso es que había que desactivar y activar otra vez. No sé. vale, gracias. Bueno, voy a probar Y a ver. voy a quitar la sala de espera para que todos los que quieran entrar entren ya también sin. Vale, ya está. Espero. Sí, ya Vale, están poniendo comentarios, ya, ya vale, está. vale, de acuerdo. Lo hemos conseguido. Bueno, pues vuelvo a lo que estaba comentando. De que el curso tiene dos clases y esta primera clase va a ser un poco más de conceptos teóricos, mientras que en la segunda pues vamos a ver cómo se redactan no conformidades y cuáles son las técnicas de auditoría. Para compensar la parte más teórica, al final de esta clase, pues voy a poneros unas fotos, fotos reales de alguna auditoría en la que yo he participado, auditoría de prevención de riesgos y medio ambiente y tal, y para que veáis un poco, pues cómo se describe en fotografías, en qué consiste el trabajo, que también es muy expresivo eso, se os puede contar, pero también unas fotos ayudan a verlo. Entonces, pues vamos a empezar con la parte teórica. Entonces, el tema uno es la introducción a las auditorías de sistemas de gestión y aquí pues vamos a definir lo que es una auditoría de sistema de gestión. Entonces, una auditoría de sistema de gestión es un proceso, y ahora vienen los apellidos, sistemático, independiente, documentado para obtener evidencias, ya el resto me da igual, de la auditoría y evaluarlas me da igual, eso es el para qué, pero es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de si se está cumpliendo con lo que estamos auditando. Aquí, esta es la definición teórica,
Y esta es una definición un poquito más práctica, en la que sigue habiendo lo mismo, proceso sistemático, independiente y documentado, realizado a intervalos planificados, normalmente anuales, para obtener evidencias de qué, de si las actividades o los resultados cumplen con las disposiciones establecidas. Las disposiciones establecidas pueden ser las que hay en los documentos del sistema de gestión para cumplir con una norma, o pueden ser las disposiciones legales para ver si estamos cumpliendo la legislación y otros requisitos que la organización suscriba, o pueden ser de algún otro tipo, pero normalmente siempre los requisitos que se va chequeando para saber en una auditoría si se están cumpliendo son los requisitos de la norma, los requisitos legales y los requisitos que la organización se ponga como de uso o como de tipo voluntario. Por ejemplo, por citaros un caso, el sector del cloroalcali español tiene firmados unos documentos, todas las empresas del sector, por un compromiso por el que se comprometen a reducir o a tener menos emisiones, vertidos, residuos, etcétera, de residuos mercuriales que lo que pide la legislación y lo cuantifican. Y como han firmado de ese compromiso voluntario, pues se convierte a todos los efectos en un requisito que, aunque no venga en la norma de prevención de riesgos, la 45.000, ni venga tampoco en la legislación, lo tienen que cumplir, ¿vale? Son los tres tipos de requisitos. Entonces, vamos a ver la definición de lo que significa sistemático, independiente y documentado. Sistemático. Los resultados de la auditoría se deben a la aplicación ordenada, minuciosa, planificada de una metodología de valoración. O sea, sistemático significa que hay una metodología de hacer la auditoría, que es la que vamos a estudiar a lo largo de estas dos clases. Independiente. Independiente significa que tiene que ser hecha por personal que no se audita a sí mismo, porque si nos auditamos a nosotros mismos no somos independientes, porque no vamos a ponernos que hemos hecho mal. Bueno, salvo algún cálculo que te hayas equivocado y detectes, oye, me he equivocado y tal, pero lo normal es que una persona no se audite a sí misma, porque hay que tener un cierto carácter independiente de la persona que ha hecho el trabajo. Y porque si no, tiendes a decir que todo está bien y ya está, y no puede ser. Y luego documentado. Durante la auditoría se sigue un procedimiento documentado, porque pues estamos viendo registros, estamos viendo procedimientos, estamos viendo procesos, y todo eso son registros y documentos que los puedes ver cuando tú quieras, es reproducible. Entonces, cualquier pauta documentada se puede observar en cualquier momento. Y bueno, pues ese es el concepto de documentado. Y luego tenemos pues ya otros conceptos como las evidencias, que las evidencias es los hechos, o también documentos pueden ser, pero también pueden ser conversaciones, pueden ser fotografías, puede ser una serie de instrumentos que nos sirven mm, para hacer ver que existe esa evidencia y que la vamos a trasladar al informe de auditoría. Objetiva, está muy relacionado con la independencia, pues el resultado de la auditoría no puede depender del auditor. Es decir, fijaos, el auditor tiene que ser independiente, pero como se trata de un sistema, o sea, un proceso sistemático, pues cualquier auditor que hiciera la auditoría debería llegar a las mismas o muy parecidas conclusiones. Y por eso se dice que es objetiva, porque independientemente del perfil o del sesgo que le pueda dar el auditor, los hallazgos van a ser prácticamente los mismos, o deberían ser. Y luego los criterios de auditoría, esos son estos que os estoy diciendo, de criterios, los requisitos del sistema de gestión, los requisitos del cliente, si los hay en algún caso, los requisitos legales, y a esos requisitos de carácter voluntario propio que os he comentado antes. Eso sería la definición de auditoría. Conceptos generales en auditorías, aunque se vea ahí un poco pequeño, los criterios de auditoría, que es ya lo que os he comentado, evidencias de la auditoría. Esta transparencia os la he puesto así porque
tiene la forma de los apuntes de clase para que veáis que voy siguiéndolos más o menos. Las evidencias de auditoría, que son las declaraciones, registros, pruebas, etcétera, sobre los que los auditores fundamentan sus conclusiones, sus redacciones de no conformidades. Los hallazgos son los resultados de esas evidencias. Bueno, esto es un poco teórico, que es una evidencia, que es un hallazgo. Al final, cualquier cosa que tú ves que no está cumpliendo con requisitos legales, requisitos de la norma o requisitos propios, pues es un hallazgo y una evidencia que se van a traducir en una no conformidad. Conclusiones de la auditoría, pues el resultado final, pues yo qué sé, un conjunto de los hallazgos detectados, etcétera. El alcance de la auditoría, esto sale mucho más adelante en la presentación, pero lo cuento siempre al principio, porque llama la atención. El alcance de la auditoría es a qué vamos a hacer la auditoría. Entonces, la auditoría la podemos hacer a una planta de fabricación de amoníaco, ¿vale? Pues en esta planta vamos a hacer la auditoría. Pero hay que recordar que el alcance no es solamente físico, también es organizacional. Por ejemplo, ese amoníaco, ¿cómo se vende? Se vende en camiones, se llenan los camiones y esos camiones salen de la planta y están circulando, o son vagones, vagones cisterna, y están circulando. Y entonces, fijaos, están fuera de la planta, pero a efectos de sistema de gestión son parte de la planta porque son gestionados desde la planta, su transporte y su llenado y todas las prácticas que hay que hacer para llenar, vaciar y transportar, se han organizado desde la planta. Por tanto, el alcance no solamente es la planta, sino aquellas partes del producto que se envían, producto o servicio, que se envían fuera de los límites de la planta y que a todos los efectos se consideran una planta. Esto lo entenderéis muy bien cuando, por ejemplo, os digo que si hay un camión que en un momento dado en una carretera pues se incendia la cisterna o empieza a calentarse o a echar humo, pues a quien se llama, bueno, el que está, el conductor del camión, tiene unas pautas y sabe lo que tiene que hacer, así para un tratamiento inmediato, pero al final también llama a la planta que manda los técnicos correspondientes para hacer el tratamiento adecuado a ese camión. Entonces, para que os hagáis una idea, ese camión no está dentro de los límites de la planta, pero fuera de la planta recibe el mismo servicio y el mismo cuidado que si estuviera dentro. Con lo cual, el alcance de la auditoría es físico y organizacional, en este sentido que os digo. Luego está la conformidad y no conformidad. Lo que se redacta normalmente son las conformidades, perdón, las no conformidades, no las conformidades. A ver, cada vez que suena alguna cosa de esas, no sé si es que es el chat. A ver, voy a ver. Igual es lo de que te está esperando gente para entrar. No me digas. Pero si lo había desactivado. Espera, voy a ver. Pues el chat no es. Vale, sí, de momento no hay preguntas en el chat. Es que suena Eh, como a timbre, además. No, no sé. sí, 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 una cosa un poco rara. Pues espera un momentito, un segundo. A ver, participantes. O igual simplemente es la notificación de que alguien entra. Sí, yo creo que están todos, ¿eh? Yo creo que estáis todos. Vale. Sí, yo creo que sí. No hay, pues no sé lo que ha pitado. Me da igual. Yo continúo. Vale. Entonces os estaba hablando de conformidad y no conformidad. Y luego, pues, el cliente de la auditoría, esto lo vamos a ver ahora muy bien. Entonces no me entretengo demasiado. Es la persona o organización que solicita la auditoría. El auditado es aquel que es auditado y el auditor es el que audita, ¿eh? El auditor es el motor y es el que audita. Vale. Tipos de auditoría. Pues tenemos, según el área de aplicación, según el sistema auditar, según el cliente de la auditoría, según el alcance de la auditoría. Bueno, entonces nosotros nos vamos a referir sobre todo a lo que está arriba, auditoría del sistema de gestión y en particular de prevención de riesgos laborales, que es el entorno de este máster. Aunque las técnicas de auditoría valen para cualquier modalidad de auditoría de calidad, de medio ambiente, de prevención, de seguridad, de energía, de lo que sea, de tecnologías de información y comunicación, vale para todo las técnicas de auditoría. Otra cosa es
aquello que se audita. No es lo mismo el medio ambiente que la prevención de riesgos laborales que la calidad. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues yo en este curso lo que os voy a enseñar son técnicas de auditoría que os valen para prevención y así está enfocado en el curso, pero también os va a valer para otras auditorías que en un momento dado hicieseis si acabáis siendo auditores. Entonces, el sistema a auditar, pues puede ser el de prevención de riesgos laborales, el de medio ambiente, el de calidad o simplemente sistemas integrados, integrados de calidad, medio ambiente, prevención y todo lo demás. Ahora os hablaré un poco más de los integrados. El cliente de la auditoría, pues interna o externa, y también voy a comentar ahora un poquito más adelante. Y el alcance parcial y global, que también lo voy a contar cuando hagamos el programa y el plan de auditoría. Y el momento de auditoría programada y extraordinaria. Bueno, la extraordinaria también es programada. En la extraordinaria es si las auditorías son anuales, una extraordinaria, por ejemplo, se hace a los 6 meses de intensificación para saber si se están llevando las cosas bien, porque hemos visto que hay algún incumplimiento de alguna cosa que, que no es bueno dejarlo a ver si se ha resuelto adentro de un año, sino que es mejor un marcaje más estrecho a ver si en 6 meses ya se ha solucionado ese problema. Suele tener que ver con requisitos legales o con fallos que pueden afectar a la seguridad de los procesos, en fin. Bueno, así que vamos a centrarnos en auditorías de sistemas de gestión y luego dentro de esos sistemas de gestión podemos hacer dos tipos de auditorías. Auditoría interna y auditoría externa, como os he dicho aquí, ¿veis? Auditoría interna y externa. Entonces, la auditoría interna, ¿quién la hace? Dice de primera parte o propia, por o en nombre de la organización. Dice el cliente y el auditado, perdón, el cliente de auditoría y el auditado es el mismo. Aseguran, entonces hay que asegurar la independencia del auditor. A ver, esto traducido es que el auditor pertenece a la empresa y entonces si pertenece a la empresa, lo que tiene que intentar es no trabajar en aquellas partes de la organización en las que él trabaja, porque entonces no sería independiente. Entonces, digamos que eh, el auditado es la misma empresa que solicita la auditoría y suele tener un equipo de auditores internos y son los que realizan la auditoría. Y la auditoría externa de segunda o de tercera parte, por eso se llama de segunda o de tercera porque es externa, que está hecha por los propios clientes del auditado. O sea, si yo tengo un cliente y viene a auditarme, pues él me está haciendo una auditoría de segunda parte o de tercera parte, que es que no me viene mi cliente, sino que quien viene es una empresa de las que hacen auditorías profesionalmente, como puede ser, pues, por ejemplo, en Aenor hay varias, perdón, en España hay varias, Aenor, Bureau Veritas, Joyce, algunas otras más, y entonces esas empresas lo que hacen es auditorías por tercera parte y tienen que estar acreditadas por ENAC para poder hacer esas auditorías. Y entonces, pues bueno, de alguna manera, tanto la primera parte, que es el que recibe la auditoría, como la segunda parte, que es el que le haría la auditoría, el cliente que le haría la auditoría a la empresa auditada, pues reconocen que esta tercera parte sirve como para demostrar que los requisitos de la norma o del sistema de gestión se están cumpliendo. ¿De acuerdo? Los requisitos del sistema, los requisitos legales y los requisitos voluntarios. Siempre van los tres de la mano. Entonces, eh, auditorías de primera parte. Vamos a entrar un poquito en detalle. Dice, el cliente de auditoría y el auditado es el mismo. Claro, los auditores normalmente son propios. En alguna ocasión, los auditores internos son contratados externos de alguna consultora, pero que obran como si fueran los auditores internos. Contratando los externos, lo que ocurre es que aseguramos su independencia mucho mejor que si son internos. Porque si son internos, pues el departamento de auditores, al fin y al cabo, somos humanos y están en contacto con el resto del personal de la empresa, que son sus compañeros. Y bueno,
tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿eh? O sea, tiene, por una parte, la independencia, pues no es tanta, pero por otra parte, esos auditores, como están en la empresa, conocen perfectamente a todos sus compañeros. No tienen más que hurgar un poquito donde saben que coge a cada cual. Y entonces empiezan a sacar no conformidades. O sea que, mientras que si son contratados, no conocen tanto al personal y entonces no son capaces de decir, uy, este, voy a ver lo que hace este, y no, son en ese sentido más independientes. Bueno, ¿para qué vale la auditoría de primera parte? Pues lo primero para detectar si el sistema de gestión que hemos trabajado y estamos llevando a cabo, pues es conforme con lo que está establecido en las normas de ese, normas de sistemas de gestión. ¿Eh? Se verifica la conformidad con los requisitos de cada norma. ¿Y para qué vale? Pues también para detectar oportunidades de mejora. Uy, perdón, es que con tanto ruido. Bueno, entonces esas oportunidades de mejora es una de las razones básicas de la auditoría interna, mejorar. Entonces vamos a ver lo que está mal para poder mejorarlo, ¿eh? No se trata, eso hay que intentar hacerlo así. No se trata de utilizar la auditoría para buscar culpables de las cosas, sino para ver dónde hay problemas e intentar resolverlos, ¿eh? Luego, comprobar la adecuada implantación y mantenimiento del sistema, pues para ver si cada persona está haciendo lo que tiene que hacer, está rellenando los registros y haciendo las analíticas y las mediciones conforme a lo que está establecido en los procedimientos. Cumplir la política y los objetivos de la organización, bueno, eso es en general. La política es un documento de intenciones muy general y, y bueno, pues tampoco hay unos requisitos en la política, pero eso, el cumplimiento de la política se traduce en el cumplimiento de los procedimientos de trabajo, procedimientos englobados en procesos, ¿vale? Porque la gestión es por procesos, cada uno con sus entradas, sus salidas y sus indicadores. Esto ya lo conocéis de cuando habéis estudiado los requisitos de las normas o de la norma en cuestión. Proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorías. Bueno, eso es una consecuencia siempre de cada auditoría, pero no hace falta que sea de primera parte, de segunda parte, tercera parte. Al final, el resultado de la auditoría se eleva a la dirección y evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos con objeto de conocer el nivel de desempeño, saber si estamos haciéndolo bien o no, encontrar evidencias de que los requisitos de las normas se cumplen. Digamos que la idea de una auditoría de primera parte, así en global, para que se os quede, es nos hacemos una auditoría a nosotros mismos con unos auditores más o menos independientes que no trabajen en nuestros procesos, pero ¿para qué? El objetivo no es obtener un certificado, no es obtener la certificación. El objetivo es simplemente chequear si nuestro sistema de gestión se está ajustando verdaderamente a nuestras necesidades. Si lo tenemos muy engordado y muy farragoso en algunas partes o demasiado ligero en otras, y intentar darle equilibrio. Esa es un poco la idea de la auditoría de primera parte, es más realmente para tener un sistema que funcione y que no sea muy agarrotante ni tampoco muy laxo. La auditoría de segunda parte, aquí cambia bastante la cosa, porque el auditor interno o ya no es un auditor interno, ahora es el cliente que me envía un auditor de su plantilla. Pues imaginad que si igual que yo en mi empresa tengo auditores internos, pues en la empresa cliente también tienen auditores internos. Entonces me mandan esos auditores internos para que auditen a mi empresa. Entonces, sí que se mantiene una relación comercial entre el cliente de la auditoría y el auditado. Hay un contrato entre un proveedor y su cliente, pero eh, ¿para qué sirve entonces una auditoría de segunda parte? ¿Por qué me viene el cliente directamente a hacerme la auditoría? Pues no viene con idea de darme, otorgarme un certificado, porque ellos no me pueden otorgar un certificado. Entonces, ellos vienen para saber si yo puedo ser un proveedor de ellos. O sea, auditan a mi empresa para saber si me pueden contratar o me pueden seguir contratando
el producto o el servicio que habitualmente me están contratando o que me van a empezar a contratar. Entonces, el objeto fundamental de una auditoría de segunda parte es esto de aquí, permitir la selección de los proveedores más idóneos por parte de los clientes, de una forma eficaz, porque viene él mismo, no tanto económica, porque le cuesta dinero. Y este costarme dinero, mandar mis auditores esa empresa, es el, en esencia la razón por la que hay auditorías de tercera parte, donde yo no mando a mis auditores a hacer la auditoría de mi proveedor, sino que lo que hago es llamar a una empresa, ahora la veremos, la de tercera parte, ¿vale? Llamo a una empresa profesional de las auditorías y le pido que haga una auditoría a este proveedor mío. Y entonces ya pues la contrato y bueno, económica, pues a lo mejor la auditoría de segunda parte, si me cuesta, o sea, si la auditoría de tercera parte me cuesta mucho, pues a lo mejor es más económico mandar a mis auditores, pero a lo mejor no, ¿vale? Bueno. Entonces, aquí se trata de determinar el grado de cumplimiento contractual de los proveedores, porque yo quiero de mis proveedores una serie de cosas y que contractualmente pues se puedan demostrar. Por ejemplo, no contrato proveedores que tengan 2 accidentes o 3 accidentes al año. O sea, lo normal es que contrato proveedores que tengan a lo mejor un accidente en 5 años, ese tipo de cosas, ¿eh? Un accidente en 5 años. Como tengas dos, ya no te contrato como proveedor, porque afeas mi imagen, porque lo que sea, ¿vale? O sea, es muy exigente el mercado. Bueno, y vale. Sí, esto normalmente se hace en grandes organizaciones, pero también se puede hacer en pequeñas, ¿eh? Pequeñas y medianas. Bueno. Lo de contribuir al incremento de la calidad y seguridad de los procesos, eso como cualquier otra auditoría. También, esto también lo hace la auditoría de primera parte. Pero bueno, yo solo estoy resaltando sobre todo en qué consiste la segunda parte respecto de la primera y también la tercera parte. La auditoría de tercera parte, pues es realizada por esa organización profesional de hacer auditorías independiente que el resultado de la auditoría que hagan ellos es reconocido tanto por el auditado como por el cliente del auditado. Entonces el cliente del auditado ya no manda a sus auditores eh, haciendo una auditoría de segunda parte, sino que llama a la tercera parte va y, y ni siquiera son ellos. Normalmente ni siquiera es el cliente o segunda parte el que solicita la auditoría de tercera parte en otro, sino que cada empresa proveedora solicita la auditoría de tercera parte. Estas auditorías sí son para obtener un certificado, con el fin de certificar el sistema. Y entonces, pues yo mismo, no hace falta que mi cliente, ninguno de mis clientes me mande sus auditores, porque yo mismo llamo a una de estas empresas de tercera parte que me haga una auditoría del sistema y si tengo el certificado, ya todos mis clientes van a reconocer ese certificado como que está bien. Entonces, pues es más cómodo y así no hay que hacer auditorías vis a vis, porque hacer una auditoría de segunda parte a un proveedor, pues es sencillo, pero si tengo 100 proveedores, pues hacer 100 auditorías, tengo a mi departamento de auditorías haciendo auditorías en casa de los proveedores todo el año y eso ya sí que es caro. Entonces eso es mejor llamar a una empresa de tercera parte y ya está. Vale. Estas auditorías de certificación se realizan en ciclos de 3 años, de tal manera que el primer año es la auditoría de certificación inicial, el segundo año es la auditoría de seguimiento 1, el siguiente año es la auditoría de seguimiento 2 y al siguiente ya es la auditoría de renovación. Entonces, la diferencia fundamental está en que la auditoría inicial, esta de certificación, es completa de todos los puntos de la norma. La auditoría de seguimiento, las dos ellas, tienen unos puntos que son obligatorios de ver tanto en el primer año como en el segundo año, y los que no son obligatorios se reparten. En el primer año se reparte la mitad de sus puntos de la norma y en el otro año, en el segundo año, la segunda mitad de los puntos. Con lo cual, estas de seguimiento
no son completas, son, digamos que de la mitad de la auditoría inicial, la mitad y un poquito más. Y luego la auditoría de renovación ya vuelve a ser completa otra vez, como la de certificación. Lo que pasa es que es distinta, porque después de 3 años, eh, la empresa recibiendo estas auditorías, pues cuando llega la de renovación ya es como una más. Es más sencilla que la auditoría inicial, porque salvo desastres en la empresa, pues ya los auditados y los auditores se conocen y la relación es fluida y entonces pues es más ágil la auditoría. Aquí os explico esto, cuando se hace la auditoría inicial, seguimiento, renovación extraordinarias. Ya no voy a hablar un poco más de ello. Las extraordinarias, sobre todo, pues para alguna cuestión legal o algún incumplimiento importante o crucial de la norma, que entonces hay que ver si realmente se cumple o no. Oye, mira, no te doy un año entero, te doy 6 meses porque aquí hay riesgo y entonces quiero que se tenga esto pronto. ¿Vale? Y luego el organismo de certificación puede suspender la certificación. ¿Cuándo? Pues cuando se ha dejado de cumplir los requisitos, o sea, vas a hacer la auditoría y ya no están cumpliendo los requisitos. Es rarísimo eso, porque con lo que cuesta implantar los sistemas de gestión, lo normal es que no los dejen morir, sino que ya cogen una inercia y ya es muy difícil. Que el cliente no permite la realización de las auditorías, pues también es muy raro que después de haber conseguido la certificación llegue un momento en que diga, no, no me vengas a hacer la auditoría. Pasa, ¿eh? Alguna vez pasa, pero es muy extraño. Y es más normal esto de aquí abajo que dice que la empresa certificada pide voluntariamente una suspensión de la certificación. Eso puede ocurrir, por ejemplo, cuando hay algunas por ejemplo, fusiones de empresas y esas fusiones lo que llevan es que una empresa que es absorbida por otra también le obligan a modificar su sistema de gestión para adaptarse al de la otra. Y entonces cuando están en transición de fusión de los dos sistemas de gestión, pues nuevamente piden una suspensión para que cuando esté ya todo aclarado, los auditores puedan venir y, y ya establecer, vamos, ya poder hacer la auditoría a unos requisitos que están identificados, porque si no está todo en forma de batiburrillo desordenado o pendiente de aprobación, tal, y es muy difícil hacer la auditoría. Entonces, sí, en esos casos se pide voluntariamente la suspensión. No sé si hay alguna duda. Voy a ver. Ah, a ver, qué alegría que nos digas eso. Ya no sé lo que he dicho. Pero bueno, vale. Tienes que poner a todos, tal, tal. De momento no hay más. Vale. Bueno, pues la normativa aplicable a las auditorías de los sistemas de gestión, ¿qué, de qué normativa estamos hablando? Pues la norma 45.000 de prevención de riesgos, la 9.000 de calidad, la ISO 14.000 de medio ambiente. Y veis, esta es la estructura del índice de estas normas. Yo en algunos másters presenciales me llevo las normas y le doy la de calidad a un alumno, la de prevención a otro, la de medio ambiente a otro. Y le digo al de calidad, venga, empieza a decir los epígrafes del índice. Entonces empiezan a decirlos y, por ejemplo, política, pues a ver, ¿hay política en calidad? Me dicen sí. Y en medio ambiente, sí, también. Y en prevención, entonces ven el índice, sí, sí, hay política. Entonces esa política significa que al estar en los tres sistemas podría, podría ser integrable. Podríamos hacer una política única que hable de los requisitos de calidad, de medio ambiente y de prevención. Dice Juan Ignacio, la auditoría interna sería entonces de primer orden y de preparación para la externa. Bueno, de primer orden, el orden no sé lo que quieres decir, pero bueno, sí que sería una auditoría propia que sirve de preparación para la externa, por supuesto. Claro, de acuerdo.
No es que su objetivo sea ser de preparación para la externa, pero evidentemente es de preparación también. Bueno, entonces os estaba comentando aquí el comienzo de la esencia de cómo se integran sistemas de gestión. Siempre cuesta, el que más cuesta desarrollar es el primero, porque es en el que tienes que hacer todos los procedimientos, los procesos y tal. Pero luego resulta que llega el siguiente sistema y muchos de los puntos de ese sistema o de esa norma ya están contemplados en la otra norma, de tal manera que solo te tienes que ceñir a los procesos de operación, porque la operación es distinta en cada sistema de gestión, aunque hay el mismo apartado operación, no es lo mismo, por ejemplo, las pautas de actuación en caso de incendio cuando estamos hablando de medio ambiente que cuando estamos hablando de prevención. Ahora os pondré un ejemplo de eso. Pero bueno, lo que os venía a decir es que veis aquí que hay cierta coincidencia en algunos apartados, muchos de ellos. Se ha hecho un esfuerzo muy grande en las normas ISO para que tengan lo que se llama la estructura de alto nivel, que es que todas ellas tengan un índice muy parecido al de las demás para facilitar precisamente esa integración. Por ejemplo, en el caso de la auditoría interna, tienen los tres sistemas, con lo cual se podría hacer una sola auditoría interna por el mismo equipo de auditores internos, siempre y cuando tengan conocimientos de calidad, medio ambiente y prevención. Entonces podrían hacer ellos todas las auditorías internas de los tres sistemas, a lo mejor en unas mismas fechas. Entonces son auditores tricalificados y hacen la auditoría las tres a la vez. Entonces, eso sería la esencia de la integración de sistemas de gestión, que es, en el fondo, abaratar costes, porque ya no hace falta tener un procedimiento de calidad, perdón, un procedimiento de formación para calidad, un procedimiento de formación para medio ambiente, otro procedimiento de formación distinto para prevención. No, el procedimiento de formación es uno solo y vale para los tres sistemas. Cuando los cursos sean de calidad, pues es de calidad. Cuando son de medio ambiente, pues es de medio ambiente. Y cuando es de 45, pues de prevención. Y ya está. Y os estaba comentando lo de, por ejemplo, para que veáis la diferencia entre planes de emergencia. Plan de emergencia, calidad no lo tiene. Lo tiene medio ambiente y prevención. Pero el plan de emergencia, desde el punto de vista de medio ambiente, es, en caso de incendio, me lo estoy inventando, en caso de incendio van a generarse unos humos tóxicos porque se están quemando estos productos químicos y con los vientos dominantes que soplan, esos humos van a acabar en la población, así que hay que avisar al ayuntamiento para que dé las pautas adecuadas de prevención, en este caso de higiene, de toxicología y tal, a la población para, pues, para que cierren ventanas, para que tal, para que no salgan a la calle. O, por ejemplo, en ese incendio va a haber vertidos y esos vertidos van a arrastrar tóxicos o restos de inquemados y esas aguas van a ir a la depuradora municipal, así que hay que avisar a la depuradora municipal porque puede ocurrir que el tratamiento secundario, que es biológico, con esta carga tan contaminante, se mueran todas las bacterias y les estropeamos el tratamiento secundario. Entonces, eso serían pautas de medio ambiente. Ahora, el mismo incendio, desde el punto de vista de seguridad o de prevención de riesgos, en caso de incendio, todo el personal acudirá al punto de reunión tal. Los heridos se evacuarán por nivel de gravedad en las ambulancias que están habilitadas a ese respecto. Procuraremos separar el material combustible del comburente y retirarlo de la zona que se está quemando para evitar más daños materiales. ¿Veis la diferencia completamente enorme que hay entre las pautas de actuación para el mismo incendio en materia de medio ambiente y en materia de prevención? Pues eso es lo que hay que dejar bien separado en el procedimiento de emergencias. Pero a lo mejor la emergencia es la misma. El escenario de incendio, el escenario de emergencia, incendio. Lo único que pasa es que en ese incendio habrá las pautas de prevención de riesgos laborales y las pautas de medio ambiente. Y luego hay otras pautas que coinciden, que pueden coincidir. A ver, pueden existir registros que valgan para varios sistemas a la vez.
Podría ser, podría ser, mm, por ejemplo, calibraciones de pHímetros, el registro de calibración de pHímetro, si ese pHímetro va a hacer mediciones de calidad, vale para calidad esa calibración, y si ese pHímetro va a servir para hacer mediciones de aguas de vertido, pues también vale para medio ambiente. Entonces ese registro valdría para ambos sistemas. ¿De acuerdo? Bueno, si seguimos analizando los puntos de la norma, pues veis que hay cierta coincidencia de apartados. Y ahora perdonad porque me voy a ir muy para adelante. Bueno, aquí el siguiente, acciones para abordar riesgos y oportunidades, que es el DAFO. Pues eso lo tienes en los tres sistemas. Lo que pasa es que no tiene nada que ver el DAFO de medio ambiente con el de prevención, con el de calidad. Y si me voy ya un poco más para acá, perdonad, aquí a esta transparencia que es de integración de sistemas de gestión, aquí lo veis de una forma muy expresiva. Si tenemos el sistema de calidad, por ejemplo, azul, el sistema de medio ambiente verde y el sistema de prevención rojo, pues veis que hay algunos procedimientos que son solo azules. Otros son mitad azules, mitad rojos o mitad azules, mitad verdes, que son estos de aquí, que veis estas zonas de interacción. Y luego hay otros procedimientos que serán válidos para los tres sistemas. Este es el núcleo de la integración de los tres sistemas de gestión. Que el procedimiento de formación, el de comunicación, el de tratamiento de no conformidades, el de auditoría interna, revisión por dirección, ese puede ser único para todos los sistemas. El plan de emergencia ya no, porque calidad no lo tiene. Entonces es uno de los que están aquí en esta zona, requisito homólogo entre el sistema 3 y el sistema 2, entre prevención y medio ambiente. Y luego hay algunos que son solo medioambientales, por ejemplo, el de identificación y evaluación de aspectos ambientales, o en el sistema 3 de prevención, el análisis de riesgos de prevención. Ese no existe en calidad ni en medio ambiente. ¿Veis? Entonces, esta es la esencia de lo que es la integración de sistemas. Ver qué procedimientos podrían ser útiles en las pautas que describen, cuáles podrían ser útiles a los tres sistemas. Y entonces ya no le llamo de calidad o de medio ambiente o de prevención, sino que le llamo procedimiento tal de sistemas y fuera. Así de sencillo. Podréis leer mucha literatura y mucha bibliografía hablando de cómo hacer la integración de sistemas de gestión y bla, 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 y os marean. Y esto es mucho más sencillo, ¿vale? Bueno, dicho esto, pues algunas cuestiones de auditoría interna, una práctica contemplada en las tres normas, porque la auditoría interna vale para las tres normas, como os he dicho. Otra cosa es que lo que hay que auditar es distinto, pero las técnicas de auditoría que os enseñaré en la siguiente clase son las mismas. Medio que tiene la empresa para comprobar el funcionamiento del sistema en su conjunto, que ese es el objeto. El objeto es afinarlo, como os he dicho antes, pulirlo un poco, para saber si estamos haciéndolo muy complejo o muy, muy ligero, ¿eh? Y bueno, proporciona información acerca de los puntos débiles, eso como cualquier otra auditoría. Se ejecuta de forma periódica como cualquier otra auditoría, debidamente planificada mediante un programa de auditorías parciales. Ahora entraré en lo que es un plan y lo que es un programa de auditoría. Es muy parecido, pero a veces se confunden los conceptos. Bueno, y es muy sencillo, ¿eh? Auditores normalmente propios, a veces contratados independientes, o sea, normalmente son propios. La mayor parte de las veces los auditores son internos, pero es posible que una empresa muy pequeña pues no tenga una persona que pueda ser auditor interno porque, oye, somos tres o cuatro personas que nos hemos unido aquí en esta empresita y no vamos a dedicar una cuarta parte de los recursos, una sola persona, a ser independiente de los demás, a que nos fiscalicen, no tiene sentido. Entonces ahí es cuando se contrata un externo. Y siempre, como os he dicho, tienen que ser independientes. Bueno, a ver. Bueno, lo del plan y programa os lo cuento un poco después. Simplemente aquí os adelanto que un programa se hace cuando la empresa es muy grande y entonces no se puede hacer toda la auditoría solamente en unas fechas, 2, 3 días,
sino que conviene repartirla esa auditoría en trocitos más pequeños a lo largo del año, haciendo un programa de auditorías parciales, que al final la suma de todas ellas nos den la auditoría completa. Y eso tiene repercusión porque mm, para cada auditoría parcial hay que hacer un plan. Pero si la empresa es muy sencillita y no hay que hacer más que una vez al año una auditoría, porque con lo poco que hay que auditar, lo podemos hacer en 2, 3 días, una sola vez al año, pues no hay que hacer un programa. Y entonces el mismo plan se convierte en el programa, ¿vale? Básicamente es eso. Un programa de auditorías parciales en una empresa muy grande que no puede hacer la auditoría completa de una sola vez. La divide en 4, 5, 6 o una cada mes parciales. Y planes, uno para cada auditoría parcial. Si solo hay una auditoría, porque no hay auditorías parciales, solo hay un plan. Bueno, la auditoría interna, entrando un poco en detalle, pues actividades de preparación y actividades de utilización de la auditoría interna. Bueno, preparación, planificar, establecer, implementar, mantener un programa de auditorías, hacer el programa, considerando los procesos, los procedimientos, los riesgos, los DAFOs, bueno, definir los criterios de auditoría y el alcance físico y organizacional que os decía. Los criterios de auditoría son los requisitos legales, los requisitos de la norma y los requisitos voluntarios que la organización suscriba y seleccionar los auditores, para realizar las auditorías, pues garantizando su objetividad, imparcialidad, etcétera. Eso es un poco la preparación previa. Una vez que se ha hecho la auditoría, pues para cómo se utiliza, pues los resultados de la auditoría se reportan a dirección y a quien sea necesario, pero normalmente es a la dirección y asegurar que se adoptan las medidas necesarias de los resultados de las auditorías, o sea, como fruto de la auditoría, pues empieza a trabajar en cómo corregir lo que se ha detectado, esas no conformidades, ¿eh? Entonces empieza a trabajar en las acciones correctoras y mantener la información documentada como evidencia de la implantación del programa de auditoría. Bueno, o sea, en el fondo todo eso es plasmar toda la información en un informe de auditoría, que es el que contiene todos esos resultados y se comunican a la dirección y a todas las partes de la empresa que tengan que modificar sus procedimientos para resolver el problema. Por ejemplo, pues ahora mismo me viene a la cabeza, como ha ocurrido esto de los trenes, pues si los procedimientos para hacer el mantenimiento de las soldaduras no es el adecuado, tienen que revisarlo para que no vuelva a ocurrir una cosa de estas. Lo que pasa es que, bueno, es mejor que no ocurra la no conformidad, por lo menos en este caso. En fin, bueno, eh, ¿cuál es la finalidad, por tanto, de una auditoría interna? Pues revisar y evaluar el grado de cumplimiento con el sistema de gestión, con los requisitos legales, con los requisitos de carácter voluntario, realizar estudios comparativos con las mejores prácticas. O sea, ya nos permite reflexionar una auditoría interna si esto que estamos haciendo así de esta manera no sería mejor hacerlo de esta otra. Entonces ya empiezas a cuestionar tus prácticas buscando las mejores prácticas de trabajo. Eso es lo que se llama métodos y tiempo, estudio de métodos y tiempos. Promover buenas prácticas, que son las mejores prácticas, buenas prácticas, aumentar el conocimiento de las interacciones entre los procesos, si las auditorías son capaces de sacar conclusiones de relaciones entre unos procesos previos con los posteriores en toda la cadena de producción o servicio, pues también es importante. Y también dan información de entrada para las revisiones por dirección, pero eso no es un distintivo de una auditoría interna. Una auditoría interna lo que nos da es la manera de mejorar nuestro proceso, nuestros procesos de trabajo. Bueno, y aquí en este cuadrito pues os habla un poco de la auditoría interna hecha por primera parte y la auditoría externa puede ser de segunda parte o a proveedores por parte de clientes o de tercera parte de una empresa de certificación al proveedor directamente, ¿vale? Al proveedor y a su cliente, porque todos al final
tienen el sistema de gestión. Y esto de las ISO 1911 y 17021 no hagáis mucho caso porque bueno, son los marcos de juego de estos esquemas, pero no es importante para vosotros. Y ahora vamos a lo del programa y el plan. Entonces, la auditoría interna se ejecuta de forma periódica y planificada mediante un programa de auditorías parciales. Repito, siempre y cuando, mira, os lo digo aquí, en empresas grandes, con muchos procesos, pues se hace un programa de auditorías parciales porque es que cada una con su plan, porque no da tiempo. No, si queremos hacer, por ejemplo, una auditoría pues a unas plantas de estas enormes de Repsol que tienen a su vez dentro varios procesos y varios, como si dijéramos varias plantas dentro de un mismo complejo, es que no lo puedes hacer en 3, 4 días porque tardarías muchísimo o no profundizarías con lo que es necesario, ¿no? Entonces tienes que dividirlo en varias veces. En ese momento es cuando ya programa y plan ya no coinciden. Pero en una empresa de tamaño medio pequeño, programa de auditorías y plan coinciden, porque se realiza en las mismas fechas. Bueno, voy a, voy a ver cómo va el chat. Ah, vale, va bien. Bueno, entonces, a ver, vale, estamos todos, sí. Bueno, pues entonces, un ejemplo de programa, pues aquí lo veis. Cada línea es una actividad que se va a hacer. Por ejemplo, en esta línea vemos que se va a auditar el proceso de fabricación, el control documental, el control de producto no conforme. Esto es de calidad, ¿eh? Porque eso de producto no conforme es de calidad. Y equipos de medición, esto va a ser auditado por estas personas que son el equipo auditor y en una fecha que no la pone. ¿Eh? Debería poner aquí la fecha, pero no la pone. Por ejemplo, enero o yo qué sé, del 15 al 16 de enero. Luego, la revisión del sistema de gestión, vamos a poner que es de prevención, ¿vale? Entonces aquí pondríamos fecha, pues marzo. Entonces resulta que aquí en esta primera parte, pues hemos analizado las partes, unas partes específicas del sistema de gestión y aquí en esta otra analizamos pues el resto del sistema. Con lo cual hemos dividido la auditoría como en dos, ¿vale? Y el equipo auditor no suele ser el mismo, ¿eh? Aquí hemos puesto empresa externa, pero si la empresa tiene un equipo auditor con un auditor jefe o líder y un equipo auditor, pues normalmente son ellos los que también hacen la otra parte. Y aquí esto de realizada o no, esto realmente no forma parte del plan, forma parte de la ejecución perdón, no forma parte del programa, sino que forma parte de la ejecución del programa. Aquí es donde se dice si se ha realizado o no se ha realizado, pero esto se puede llevar aquí o en otro sitio, ¿vale? Entonces, digamos que el plan, el programa sería este. Y como hay dos actuaciones, pues va a haber dos planes, uno para cada actuación. Vamos a ver. Un auditor externo siempre va a encontrar más hallazgos porque conoce otras organizaciones similares a la suya y sabe dónde están las deficiencias. Eh, no. Es justo lo contrario. ¿Por qué? Pues bueno, te has adelantado mucho, ¿eh? Pero bueno, ya que lo preguntas, te lo digo, Juan Ignacio. El auditor externo no pertenece a la empresa. Al no pertenecer a la empresa, no conoce a la gente que está trabajando allí. El auditor interno sí los conoce. Tú conoces a tus compañeros, sabes con qué compañeros te llevas bien y con qué compañeros te llevas mal, sabes cuáles trabajan, estudian bien, cuáles estudian peor, más o menos lo sabéis. Pues en una planta ocurre lo mismo. Y entonces el auditor de la planta, el auditor interno, es capaz de profundizar mucho más y además tiene más tiempo para profundizar, tiene todo el tiempo que quiera porque trabaja allí para determinar posibles no conformidades. Mientras que el auditor externo solo va 2 o 3 días a ver si se cumplen los requisitos principales y, hombre, ya con el tiempo y pasadas varias auditorías, pues ya sí que profundiza mucho. Pero normalmente su objetivo no es ver si el sistema se está llevando
sin cuellos de botella y todo eso, sino simplemente va a ver si se cumplen los mínimos necesarios para poder otorgar la certificación. Con lo cual es un poco así. Pero conoce a la competencia, sí, también. A ver, yo, por ejemplo, cuando he hecho auditorías, pues soluciones que he visto en auditorías que he hecho en Uruguay, pues me han servido para proponer soluciones que no se les ocurría en Costa Rica, en auditorías que he hecho por ahí, en diferentes sitios. Tú como auditor externo te conviertes en transmisor de informaciones sin ser consultor, pero sí que dices, oye, mira, yo esto vi cómo lo resolvían aquí, en este sitio así, y en este otro sitio así. Si te vale, bien, si no te vale, pues siempre cada cual puede tener sus, eh, no sé, sus maneras de solucionar los problemas de forma distinta, cada cual a su nivel o lo que le parezca. Entonces, no decir, esto lo tienes que hacer así. Eso pues, ya lo veremos el próximo día, qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en una auditoría. Y luego, pues, preparación previa vamos a entrar un poquito en detalle de la preparación previa, esto que os he dicho aquí. Pero vamos, que está la preparación previa, pero que esto es literatura, esto no os lo voy a preguntar en un examen. Luego os digo lo que os preguntaría de esta clase, pero os lo digo al final para mantener la atención. Bueno, entonces, ¿qué cosas hacer antes de una auditoría interna? Pues comunicar los puntos que vamos a auditar a las partes interesadas, a los departamentos involucrados. O lo que es lo mismo, definir el alcance, los objetivos de la auditoría, coordinar y programar las auditorías. Si lo voy a hacer en varias fechas, pues ir preparando el plan, perdón, ir preparando el programa de auditorías. Em, por cierto, no he dicho lo siguiente. Si todo esto se hiciese en una sola auditoría, esto que estoy marcando sería el plan también de la auditoría, porque nos estaríamos diciendo quién va, en qué fechas va a ser la auditoría y cuáles van a ser los departamentos auditados, solo que aquí en vez de ser enero y abril, pues eso es el día 15 y el día 16 de este mes, por ejemplo. Entonces, por eso el programa se convierte en plan. ¿Vale? Bueno, me ha venido aquí de esto de coordinar y programar auditorías, tal. Asegurar la selección de los equipos de auditores con la competencia necesaria. Por ejemplo, si la auditoría se va a realizar en inglés, pues habrá que saber un poco de inglés, digo yo. Y si la auditoría es en francés, pues lo mismo. Entonces, o si se necesita un experto técnico o un experto legal que conozca la legislación del país, porque si vas a hacerla fuera de tu país, si la haces en tu país, te estudias la legislación de tu país y ya está. Pero si tienes que de repente ir a Tailandia y no sabes la legislación de Tailandia, pues entonces conviene que haya un auditor que sea tailandés que te pueda decir si se está cumpliendo o no la legislación de allí. Bueno, proveer los recursos necesarios, no deja de ser esto, personal competente, la formación adecuada de los auditores, que sepan del sistema de gestión que van a auditar. Que sepan significa que sean profesionales de eso. Si yo hago una auditoría de medio ambiente, yo tengo que ser un profesional de medio ambiente. Es muy, con la integración de sistemas se peca mucho de que nada, el de calidad que haga también lo de prevención y también lo de medio ambiente y también lo de no sé qué, y el de calidad solo sabe de calidad. Puede aplicar las técnicas de auditoría a todas los tipos de auditoría, porque eso sí que es estándar, pero no puede profundizar porque si no sabe de medio ambiente, para hacer una auditoría de medio ambiente. Bueno, asegurar que las auditorías se llevan a cabo en concordancia con el programa, bueno, pues que oye, que no se retrase ni nada de eso, y luego y que el equipo auditor sea el que se ha comprometido. Es importante porque si tú dices que van unos auditores, la empresa te lo acepta y luego van otros y a la empresa no le gustan esos auditores, entonces pues los pueden recusar. Así que es mejor enviar el programa o el plan de cada auditoría con un poquito de antelación por si las moscas. Bueno.
Y luego, nada, documentar todo esto, los registros, bueno, un poco general. Em, la amplitud del programa, pues condicionado por el tamaño, actividad, naturaleza, complejidad de la organización. Lo que os he dicho antes, un programa cuando la empresa es muy grande y hay que dividir la auditoría en partes. Determinar los responsables, pues las personas deben ser personas que cuenten con conocimientos técnicos y conocimientos de auditoría. Y luego los auditores tienen que tener conocimientos técnicos de aquella norma y conocimientos de auditoría. Y luego recursos, pues las técnicas es lo que os voy a contar yo en la siguiente clase. Toda la documentación que tiene que analizar, tiene que tener la mano, el tiempo de viaje, alojamiento, logística, todo eso también, son recursos, trenes, aviones, todo eso. Bueno, es un poco general. Y procedimientos fijaos, procedimientos para preparar una auditoría interna. Hombre, pues tampoco se os pone aquí una lista de cosas para que penséis, pero hombre, al final es que los auditores tengan la competencia, que sepamos el idioma, que podamos desplazarnos, que tengamos la documentación de la empresa para poder echarle un vistazo previamente, ¿eh? Que hayamos podido establecer un programa de auditorías parciales cada una con su plan, si es necesario, y bueno, pues ya está. Y cómo hacemos las auditorías, el procedimiento de auditorías, pero que, bueno. Y esto pues viene a ser un poco lo mismo. Mejora, seguimiento y revisión del programa. Bueno, ¿para qué? El programa de auditoría también tiene su seguimiento, o sea, su mejora. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros hemos dicho en enero esto, febrero esto, marzo esto, abril esto, pero a lo mejor el auditor interno se da cuenta de que hay algunos departamentos o áreas que requieren un poco más de tiempo que otros. Entonces ya acompasa un poco el tiempo que tiene a las necesidades. Por ejemplo, la parte más compleja o la que él piense que tiene más precariedades, que puede ser operaciones, entonces a eso le dedica un poco más que a todas las demás otras partes de la norma. Entonces, de esa manera, revisa el programa para que se ajuste a las necesidades de los puntos calientes que tiene la empresa, dedicando más tiempo a aquello que requiere más atención y menos tiempo a aquello que la experiencia le dice que se hace mejor, para aprovechar mejor el tiempo de auditoría, sencillamente, ¿vale? Y bueno, todo esto son descripciones, evaluar la conformidad, evaluar el desempeño, evaluar la habilidad de los equipos auditores, evaluar la retroalimentación dada. A ver, evaluar la retroalimentación dada por parte de la alta dirección, auditados y auditores. Entonces, las auditorías previas me sirven de referencia para empezar la mía. ¿Por dónde empiezo? Por donde me dijeron las auditorías previas que la cosa no estaba muy bien. Evaluar la habilidad de los equipos auditores es su competencia. ¿Sabes de esto? ¿Tú sabes de esto? Puedes hacer la auditoría. Tienes los cursos y tienes la habilitación correspondiente de nuestro procedimiento de formación de auditores internos. Sí, pues vale. Em, vale. Y luego se evalúa el desempeño de los miembros del equipo auditor de otros años. Entonces, a lo mejor el equipo auditor de otros años no es conveniente por alguna razón. Puede ser de conocimiento o puede ser de feeling. Sencillamente, como somos personas, auditor y auditado a veces no se tragan. Entonces, conviene no repetir si se ve que hay dificultad de comunicación. Vale, vale, todo esto, nada, leedlo, pero tampoco tiene un poco más. O sea, aquí lo fundamental es que esa revisión del programa se haga conociendo pues todas estas informaciones, métodos nuevos o alternativos de auditoría, eso es muy raro. Bueno, necesidades y expectativas cambiantes de las partes interesadas que hacen que yo tenga que enfocar más la auditoría interna a otras cosas, porque mm, las partes interesadas y los intereses de las mismas han cambiado. Bueno.
Os dais una idea. Y luego el contenido de un informe de auditoría interna, esto sí que es más importante. ¿Qué tiene que tener un informe de auditoría interna? Pues tiene que tener unos objetivos de la auditoría, tiene que tener el alcance físico y organizacional, los criterios de auditoría, recordad cuáles eran: el cumplimiento de los requisitos legales, el cumplimiento del sistema de gestión de acuerdo con la norma y el cumplimiento de los requisitos voluntarios. Y luego todo eso se plasma en qué, en lo que os he puesto aquí: no conformidades, observaciones, puntos fuertes. No se ponen puntos débiles porque los puntos débiles son las observaciones. No llegan a la categoría de no conformidad, pero se quedan ahí a mitad de camino, porque, bueno, no tenemos unas evidencias claras de que esto esté mal. Entonces, pues bueno, se categoriza como observación. A ver. Entonces hay que leer el informe de la auditoría anterior para ver las no conformidades y las oportunidades de mejora que ya se indicaron. Conviene, es conveniente, sí, sí. Sobre todo en seguimientos, porque un seguimiento, un segundo seguimiento, es la segunda parte del primer seguimiento. Entonces conviene que haya esa trazabilidad y esa conexión, ¿vale? Para que haya un hilo conductor inicial coherente de auditoría. Luego ya, una vez que has chequeado un poco esa comparación, luego ya empiezas a auditar ahora como si fuera de nuevas, pero en el momento sí que es un buen punto de partida. Vale. Entonces, antes de entrar en el auditor de los sistemas de gestión, voy a haceros un brevísimo resumen. De todo esto que hemos contado hasta ahora, lo que es una definición de auditoría es importante que lo sepáis. Ya no digo más, ¿vale? Es importantillo la definición. Proceso sistemático, independiente, documentado. Y saber lo que es cada una de esas tres cosas. Luego, las auditorías de primera parte, de segunda parte y de tercera parte, quién las hace y cuál es el objeto principal de cada una de estas auditorías, eso también es importante. ¿Vale? Luego empezamos aquí a hablar de la integración de sistemas. Esto solo os lo he dicho para vuestro conocimiento, porque vosotros desengañaos, no os van a contratar para ser el auditor de prevención de riesgos laborales o el auditor de medio ambiente o el de calidad. Os van a contratar para ser el auditor de todo. Y entonces la dificultad está en saber un poco de todo, técnicamente. ¿Eh? Pero bueno. Y luego ya pues el programa y plan de auditoría, pero esto de programa y plan, como tenéis un ejercicio en el que tenéis que establecer un programa o un plan de auditoría, pues no lo suelo preguntar porque ya lo tenéis en los ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, ya hasta aquí, hasta el contenido de informe de auditoría interna, que el contenido del informe de auditoría interna también es otra pregunta interesante. Entonces, y además es fácil de contestar. ¿Cuál es el contenido? Pues los objetivos, el alcance, los criterios de auditoría, las no conformidades, observaciones y puntos fuertes. ¿Vale? Bueno, eso hasta aquí. Y ahora vamos al auditor de los sistemas de gestión. Entonces, ¿cuáles son los requisitos o los conocimientos y habilidades de los auditores? Entonces, os estoy diciendo constantemente que tienen que saber de técnicas de auditoría y del sistema del que auditan. Yo al principio conocía mucho del sistema que auditaba. O sea, era un frontón, me lo sabía todo. De acuerdo con el apartado 3 del artículo tal del reglamento, no sé qué, no sé cuántos, ¡pum! Esto está mal. Entonces asfixiaba a la gente con ese conocimiento. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que también ese conocimiento podía ser un instrumento para que el auditado complementase su información y, bueno, pues saliese de la auditoría más conocedor de lo que necesitaba. Y entonces, por ejemplo, el mismo conocimiento yo le decía: oye, por cierto, mira que en el Real Decreto este que ha salido hace poco o tal, pues hay un requisito que es este, que me parece que no lo tienes pasado al sistema, pero que es importante porque así estás adaptándolo a los requisitos legales que han salido hace poco y tal. Y entonces la otra persona te dice: ah, joder, es verdad, gracias, tal. Entonces, si veis, la misma manera de decirle es lo mismo, la misma puntualización se la dices de dos maneras. Una de ellas le asfixia y la otra la valora.
¿eh? Entonces, eso es, por ejemplo, eso es técnicas de auditoría, que es psicología. Bueno, entonces, ¿qué tiene que saber un auditor? Pues tiene que conocer los documentos del sistema de gestión que va a auditar, conocimiento de la norma que va a auditar, en este caso prevención de riesgos, un poco el contexto organizacional, pues esta empresa, quién es, de dónde viene, o sea, de qué estamos hablando, de un Repsol, o un Cepsa, o un Iberdrola, un Telefónica, o estamos hablando de una empresa más pequeñita, local, o qué. Todo esto es importante para saber cuáles son las partes interesadas, requisitos legales y contractuales aplicables y otros requisitos que apliquen al auditado, pues todo lo que son requisitos legales los tiene que conocer. Un auditor tiene que saber mucho de legislación de cada tema, ¿vale? En medio ambiente hay reglamentaciones de emisiones, vertidos, residuos, ruidos, suelos y consumos, pero es que en prevención de riesgos tenemos un montón de legislaciones. Cada ley con su Real Decreto de Desarrollo y hay muchísimas para cuatro disciplinas que son higiene, seguridad, ergonomía, psicosociología y vigilancia o medicina o vigilancia de la salud. Entonces tenemos cuatro y cada una de ellas con muchísima legislación. Entonces tiene que hacer un esfuerzo muy grande el auditor para conocer la legislación y conocer de aquello que audita. Bueno, además el auditor jefe tiene que tener unas habilidades de dirección un poco de la auditoría, favorecer el desarrollo de relaciones de trabajo entre los miembros del equipo. A ver, tú, ¿tienes algún inconveniente en trabajar con este compañero mío que tengo aquí? Ya sé que es muy feo y muy calvo y tal, pero ¿no te importa? Y entonces el otro se ríe y tal, y dice, "Ve, sí, claro, cómo no, tal". Entonces ya, pues ya has hecho un equipo de uno con otro, y mi otra compañera, pues oye, mira, fíjate, esta chica tan mona, y ¿quieres trabajar tú con ella? Pues venga, sí, pues ya está. Pues, entonces establecemos equipos y lo haces así con un poco como divertido, de buen humor, para que encaje mejor. Y, y entonces pues se van formando equipos en paralelo. Es muy importante que haya el mismo número de auditados que de auditores, porque así se pueden establecer equipos en paralelo y entonces tú vas a ver formación, auditoría interna y revisión por dirección. Tú vas a operaciones, a ver en las depuradoras y no sé qué. Tú vas a ver pues el proceso de fabricación, a ver cómo está de enclavamientos, de bloqueos, de señalización y entonces pues se va repartiendo el trabajo y la auditoría se hace más deprisa. Entonces se encarga de las comunicaciones con las personas que gestionan el programa de auditorías, orienta al equipo auditor sobre qué es lo que tiene que buscar. A veces le dices, oye, mira, aquí de otros años que he estado yo por aquí, mira, mírate en particular esto, a ver qué tal está y no sé qué. Bueno, y luego pues le toca a él preparar y completar el informe de auditoría, redactar el informe de auditoría. ¿Vale? Que al final nunca, bueno, sí, lo redacta él en compañía con su equipo, porque auditores jefes y auditados no hay mucha distinción. De hecho, todos ellos son auditor jefe. Lo que pasa es que uno de ellos tiene que asumir el papel de auditor jefe en una auditoría y en la siguiente, pues es mi compañero y yo soy el auditor. O sea que realmente son todos, o sea, no hay distinción ahí jerárquica ni nada. Bueno. Y otras figuras en la auditoría, expertos técnicos, estos que os decía que tienen que conocer, a lo mejor, pues voy a hacer una auditoría de energía nuclear. Pues si no sé mucho de energía nuclear, me tengo que buscar un experto técnico en eso, ¿vale? Quien dice de energía nuclear dice de calderas o compresores o lo que sea. Auditores en prácticas son auditores que están formándose, que han comenzado a hacer auditorías hace poco y todavía están terminando un proceso de formación, por eso se llaman prácticas. Observadores, observadores son el paso anterior a auditor en prácticas. Al principio se va a una empresa solo a escuchar, oír y a ver. No vas a hacer la auditoría, la hacen otros compañeros. Entonces, tú vas de observador a mirarlo todo, a darte cuenta de cómo se hace todo, para ir aprendiendo, para luego pasar a ser auditor en prácticas. Y luego intérpretes, pues lo del idioma, ¿eh? Si se necesita un intérprete por alguna razón, pues también.
Entonces llegamos a esta transparencia, que es una de las transparencias que más me gusta del curso. ¿Cuáles son las cualidades de los auditores? Que yo soy auditor. Profesionales, hay que ser inteligente, perspicaz, reflexivo, tenaz, analítico, técnico, cuidadoso. Bueno, una barbaridad de cosas. Personales, objetivo, imparcial, honesto, sosegado, puntual, educado, tener don de gentes, buena presencia. En resumen, hay que ser Dios para ser auditor. ¿Veis? Entonces, esto es imposible. Lo que tenéis que hacer es reflexionar sobre cada una de estas cosas y ver qué sois vosotros. Inteligente. Pues yo no sé si soy muy inteligente. Cuando no lo soy, tardo más en hacer la auditoría y cuando parece que estoy un poco más despierto, lo hago más rápido. Perspicaz. Pues hombre, intento darme cuenta de los gestos, de las cosas, e intuir dónde están las no conformidades. Pero bueno, me puedo equivocar. De hecho, seguro que me he equivocado en un montón de veces. Reflexivo todo lo que puedo, hasta que ya estoy cansado de tanto viaje y tanta cosa. Tenaz, hombre, sin ser agobiante, pero ser un poquito riguroso, analítico, técnico, ¿eh? Ser cuidadoso, ahí, pues bueno, oye, hago lo que puedo. Y depende mucho del cansancio que tiene uno. Documentado, pues hombre, he estudiado todo lo que he podido, pero bueno, siempre me quedan cosas por estudiar. Personales, objetivo, hombre, intento serlo, no te conozco de nada, no te tengo ninguna inquina. Imparcial, pues también, honesto, jo, nos pagan poquísimo, pero bueno, habrá que serlo, porque si no, no puedes ser auditor. Mm, Sosegado, pues intento serlo, sosegado, tener don de gentes, siempre me ha gustado tener buena comunicación. Una auditoría a cara de perro corta la comunicación. Es mejor una auditoría entre gentes, pues en las que, auditorías en las que se fomenta pues un poco el feeling, el buen talante entre personas. Educado y respetuoso con los demás, eso también uno intenta serlo. A veces me equivoco, ¿eh? Yo en todas estas cosas que veis aquí, en todas me he fallado, he fallado. Me acuerdo, por ejemplo, prudente, no sé si aparece prudente, pues no aparece prudente, pero me acuerdo en una auditoría que llegué al auditado y de esto que bajas la guardia y no te das cuenta y dices, ay va, pero ¿qué pasa aquí? Si esto está mal, ¿eh? Te voy a tener que pasar por la piedra. Nada más decir eso me mordí la lengua, porque eso es una falta de respeto. Entonces, claro, fijaos la anécdota, ya os la digo que me tiré todo un año con el resquemor de que había dicho eso. Además, le noté al auditado hombre, que no le gustaba que se lo hubiera dicho, claro. Y entonces, al año siguiente, cuando llegué allí, lo primero que hice, nada más empezar la auditoría, antes de empezar, fue decirle, oye, mira, ¿sabes lo que te digo? Que llevo todo un año intentando ver cómo te pedía perdón por lo que te dije el año pasado, porque es que me he tirado todo el año con una vergüenza de mí mismo que no veas. Entonces él ya se empezó a reír y tal, nada, no te preocupes, son gajes del oficio, jaja, tal. Y empezó la auditoría bien solo por eso, solo por hacer ese comentario. ¿Veis? Bueno. Y buena presencia, pues mira, lo de la chaqueta y corbata y este señor que va aquí y tal, bien vestidito, eso es una quimera. Tú vas a una auditoría y te pones unos vaqueros, te pones una camisa vieja porque puedes pasar por zonas en las que esté desprendiéndose gotitas de ácido que te caen en la camisa y la agujerean entera, que me ha pasado en alguna ocasión, y tengo que llevar alguna camisa de repuesto porque te puedes quedar con una hecha jirones. Botas de seguridad, cascos y vas a una mina y a una mina no te metes de chaqueta y corbata. Y como te metas de chaqueta y corbata en una mina, todo el mundo se ríe de ti. Entonces, bueno, pero eso os hablaré un poquito más tarde. O luego cuando os enseñe unas fotos. Vale, no nos queda mucho hasta aquí. Vale. Planificación y preparación de la auditoría, determinar la composición del equipo auditor, seleccionándolos por su conocimiento y por el feeling con la empresa, determinar objetivos, alcance y criterios de auditoría también, ya lo he comentado, el estudio de la documentación previamente a la empresa. La documentación de la empresa se puede estudiar, el manual y los procedimientos se pueden estudiar previamente, si eres un auditor externo, previamente en tu oficina o allí en la empresa. Yo recuerdo que al principio cuando empecé a auditar
me gustaba que me enviaran la documentación para leérmela yo en mi empresa y ir a, cuando ya iba a esta organización ya conocía sus procesos y me sentía más seguro. Pero luego con la dinámica de trabajo y tantas auditorías, lo que ocurría es que no tenía tiempo en la oficina para ver la documentación y me resultaba más cómodo leerla en conjunto con el cliente, porque le decía, a ver, formación, tienes el procedimiento de formación, tienes el plan de formación, los registros de formación y tal, todo eso lo tenéis. Y él me decía, sí, sí, sí. Y le decía yo, todo esto lo tienes en el procedimiento escrito. Y me decía, sí, sí, sí. Entonces, en algunos procedimientos le pedía el procedimiento para chequearlo un poco, pero en otros ya me lo contaba, veía que era lo que tenía que tener y no se lo pedía. Y entonces era más ágil, ¿no? Evaluación, elaboración del plan de auditoría, del plan o programa. Listas de comprobación, de esto no he dicho nada. Las listas de comprobación son como preguntas estándar para que no se te olvide nada. Entonces, las listas de comprobación son muy traidoras, porque al principio, cuando estás empezando a auditar, parece que te dan seguridad, porque si no sé qué preguntar, al menos tengo un checklist de cosas que puedo preguntar. Pero poco a poco, con el tiempo, te vas dando cuenta de que vas sabiendo lo que tiene que tener un sistema de gestión, porque auditoría tras auditoría te lo acabas aprendiendo los requisitos de la norma y entonces ya no auditas en función a lo que te dicen unas preguntas, sino a lo que tú estás detectando. Por ejemplo, ves, pues yo qué sé, ves un obrero que está con unos cables pelados metiéndolos en un enchufe y dices, uy, uy, uy. Entonces te vas a otros sitios ya buscando eso, pero eso no te lo dice una lista de comprobación, te lo dice tu intuición cuando estás allí. Y entonces al principio, cuando no sabes mucho, tener una listita de comprobación te sirve para no quedarte en blanco. Pero con el tiempo no las necesitas y además te retraen de lo que tú ves que es importante a lo que es importante llegar o no. ¿Vale? Os lo digo esto simplemente para que lo sepáis. La selección del equipo auditor ya no hace falta que os diga más de esto, ya os lo he contado todo. Objetivos, alcance y criterios. Aquí, por fin, en esta transparencia es en la que pongo lo del alcance físico y organizacional. Pero como ya os lo he contado, pues ya está. Y los objetivos de auditoría, todos estos, pues son los mismos que hemos puesto por aquí, en objetivos de auditoría, en todos estos, ¿vale? Se va repitiendo la documentación. Vale. Esto, pues nada, una descripción un poco de conceptos. El plan de auditoría, veis aquí un montón de cosas que me niego a leerlas porque es que es mucho más sencillo. Esto es un plan de auditoría, ¿veis? Entonces, un plan de auditoría, en este caso es de segunda parte, se ha marcado aquí como de segunda parte, fecha de inicio, fecha de cierre, los auditores que van a ir, sus correos, sus contactos, si se quiere, y luego qué es lo que los criterios de auditoría, pues en este caso he puesto 9.000 pero bueno, puede ser 45.000 y los procedimientos correspondientes o todo el sistema de gestión, todo ISO 45.000 y entonces plan y programa coincide y, y el alcance, pues todo el sistema de gestión o solo esta parte de procesos o tal. ¿Veis? Es tan sencillo como eso. Luego fecha y ya está. Entonces aquí todo esto es la descripción de eso, pero que es mucho de escribir para luego tan sencillo como es. ¿Vale? Y ya vendría lo que es, ahora a continuación vendría lo que os voy a dar ya la semana que viene, que os lo anticipo un poquito. Proceso, bueno, antes de eso, repaso esto un poquitín para el plan de auditoría tiene que tener los objetivos, el alcance de la auditoría, la ubicación, fechas, eh, el equipo auditor, los roles y responsabilidades del equipo auditor, quién va a ser auditor jefe, quién no, el idioma de trabajo. Eh, Esto de los reportes no lo dice el plan, ¿eh? En los reportes será el informe de auditoría. Vale. Confidencialidad de la información, toda la información que obre en nuestro poder no va a ser difundida de ninguna manera. Acciones de seguimiento de auditorías previas. Sí, pues se echará un vistazo a la auditoría anterior del año pasado. En particular, las no conformidades
del año pasado para ver si están cerradas, etcétera. Bueno, pues eso, básicamente es eso que se refleja aquí. Y esto os lo comento muy de pasada. El proceso de auditoría pues tiene cuatro fases: preparación previa, inicial, desarrollo y final. Entonces os iré contando cómo son las auditorías, qué tipo de preguntas se pueden hacer, cómo es la comunicación no verbal y cómo es la verbal. Yo tengo un gato, me llevo estupendamente bien con el gato, él no habla mi idioma, pero nos entendemos perfectamente, ¿eh? Entonces eso es comunicación no verbal. Actitudes inadecuadas, tanto de auditores como de auditados, y luego ya el desarrollo práctico de técnicas de auditoría, trazado, muestreo, comprobación, corroboraciones, eh, o herramientas, pues análisis de documentos, observaciones y entrevistas, cómo hacerlas, y luego pues métodos de lo más general a lo más particular o al revés, en fin. Y entonces pues ya haremos una serie os describiré cómo es cada cosa de estas y luego ya cómo se redacta el informe final, las no conformidades, la manera de redactar no conformidades, mayores, menores, etcétera, y buenas prácticas para redactar no conformidades, qué hay que poner y qué no hay que poner, y algunos patrones de redacción de no conformidades y el informe final, y luego ya haremos unos ejercicios de redacción de no conformidades y, y luego pues después de esto pondría las fotos, pero como va a ser muy apretado, pues lo que voy a hacer es poner las fotos ahora, fotos de auditoría, y ya para el próximo día os acordáis. A ver, no sé si hay por aquí alguna pregunta. Vale. Juan Ignacio dice, hace años las auditorías se hacían siempre sobre carpetas y documentos en papel. Hoy se hace sobre soporte informático. ¿Cuáles son las diferencias y dificultades para el auditor? Ahora te sueltan la aplicación informática para que mires lo que quieras. Bueno, ahora lo que tenemos es todos los procedimientos y los procesos en el sistema de control, o sea, en la documentación que está en la intranet de la empresa. Entonces, todos los procedimientos, pues en vez de leerlos en papel, los lees ahí en el ordenador. Eso en cuanto a documentos. En cuanto a registros, que son las evidencias de que se está cumpliendo lo establecido en los procedimientos y en los procesos, pues todo eso lo suelen tener también en carpetas. Hay muchas operaciones de mantenimiento en fábricas que viene la persona de mantenimiento, hace su trabajo y luego en su propio móvil empieza a ticar lo que ha hecho, lo que no ha hecho, y eso automáticamente queda en un registro que queda en la carpeta correspondiente de la estructura del sistema de gestión. Digamos que eh, para, para lo que es la operación diaria del sistema de gestión, es mucho mejor en soporte online. Además, gastas mucho menos papel y soporte informático mucho mejor. Para el auditor, pues, hombre, el auditor, yo no suelo tener dificultades en eso, me adapto enseguida, porque lo que quiero ver es, a ver, el procedimiento de control operacional o de siguiente medición o el pH, o la calibración de esto, y eso pues me da igual que esté online o que esté en papel, lo veo enseguida. Lo que tú te refieres es lo de procesos automáticos. Entonces, eso está en lo que se llama sistemas de control distribuido. Tecleáis en Internet DSC o SDC o como queráis, en español o en inglés, y os salen las típicas pantallas en las que aparece todo el proceso, se describe todo el proceso y, y aparecen los valores que hay en cada corriente o dentro de los reactores o de lo que sea en ese momento. Está viéndose online. Entonces, yo esos valores pues sí que los miro para ver si están dentro de los intervalos de consigna establecidos para que el control sea el de seguridad adecuado, que las temperaturas no suben, no bajan, que están controladas, los caudales, los flujos. Todo esto lo suelo mirar en las pantallas de los sistemas de control distribuido. Y, y casi me resulta fácil ya, más fácil que no verlo en papel. A ver. Claro, la operativa es más ágil de forma informática, a mí me parece, sí. Y luego el papeleo del sistema de gestión, pues hombre, si lo llevas en soporte informático, pues es mejor que si lo llevas todo en papel. Pero bueno, ahora os voy a enseñar unas fotos donde se vean ambas cosas.
para que lo veáis. Ah, perdona, que, a ver. Antes podías estar esperando a que el trabajador tuviera papel por ahí cerca. Por cierto, ¿estáis silenciados o podéis hablar? Eh, a ver si os he tenido callados obligatoriamente. Eh, dice, antes podías estar esperando a que el trabajador tuviera el papel por ahí cerca, el registro. Digo, sí, claro, claro. Y de hecho, todavía en muchas empresas, esos papeles, con el operador teniendo a mano su recetilla en papel, eso todavía sigue existiendo. Lo que pasa es que mm, sí, se perdía tiempo, pero bueno, también era, ellos lo manejaban así. También esto es un cambio generacional. Entonces la gente que ha trabajado siempre con papel y boli, pues el ordenador le lía. Y los que estábamos con ordenador, pues llegará un momento en que la inteligencia artificial te lía. Y así, ¿eh? Llegará un momento en que te das cuenta de que eres mayor porque empiezas a no querer ya saber más. Pero bueno, eso falta mucho, ¿eh? Bueno, bueno, muy bien. Bueno, os voy a enseñar unas fotos antes de que termine la clase. Eh, entonces ahora dejo de compartir. Eso que me dices, es una técnica de auditoría. Esto a ver, esto que me estabas contando de yo hacía perder el tiempo al auditor para que no me preguntase más, pues que sepas que en los cursos de auditorías y lo que te voy a dar mañana, te voy a decir la manera de obligar al auditado a centrarse en las cosas. Porque los auditores saben perfectamente cuando alguien está haciendo perder el tiempo. ¿Te salía bien? Pues entonces el auditor era malo. Porque yo eso enseguida lo corto. Pero ahora os voy a dar técnicas para ser auditores, que es lo mismo que del otro lado, técnicas para saber ser auditado, ¿eh? Pero, eso toca el próximo día. Ahora os voy a poner esto que creo que es interesante que lo veáis. Ahí, ¿dónde está? Aquí. A ver, un momentito. Vale. ¿Estáis viendo las fotos? La foto. A ver, en el chat. Sí, vale, fenomenal. Bueno, pues esto es una reunión inicial en una empresa, en este caso pues era en América, y este era yo el que estoy aquí detrás, esta era una compañera que veníamos los dos de España y este que veis aquí a la izquierda, en primer plano, este era nuestro compañero chileno, que él se sabía la legislación de Chile. Y estábamos en una empresa minera. Y entonces aquí estaba el responsable, yo era el auditor jefe, esta era la auditora, este era el experto y este era el responsable del sistema y luego pues toda esta gente, los jefes de departamento, ¿eh? Entonces les estamos diciendo que la auditoría va a durar 3 o 4 días, que lo vamos a hacer así, vamos a repartirnos las tres personas pues con diferentes equipos a lo largo de estos 3 o 4 días, qué días os viene bien. Estábamos organizando allí lo que iba a ser la auditoría. Y estas dos personas que había aquí en el fondo eran los consultores, que hay muchos auditores externos que no quieren que los consultores estén en la auditoría, porque si se ponen a defender su trabajo frente a su cliente, pues la hacen un poco incómoda. Pero yo nunca he tenido inconveniente en que estén, además me pueden ayudar en algún momento dado que no entiendo bien y que el cliente tampoco tiene suficiente destreza con el sistema que le han implantado, pues ellos lo conocen bien y entonces ayudan a resolver puntualmente el problema. Esto son reuniones en las salas de trabajo y entonces veis aquí sí que son archivadores, papel, se lleva todo en papel. Esto es una auditoría de hace pues, más de 10 o, bueno, yo creo que más todavía, unos 15 años, una cosa así. Bueno, en cualquier caso, pues veis ahí la documentación, pides los procedimientos, pides los procesos, la gente te va atendiendo, tú les vas diciendo, hombre, pues es que esto faltan estos requisitos o hay que poner esto otro, tal. Entonces estamos ahí, pues todos analizando estas cuestiones, pero amigos y amigas, luego se sale al campo, ¿eh? O sea, una auditoría no es quedarse ahí viendo el papel, hay que salir y aquí en estos momentos estábamos a 25 grados bajo cero y a 4.000 metros de altura.
Y además, en esta segunda, en la de aquí de la derecha, me estaban diciendo que no, sí, que ni se me ocurriera poner la mano desnuda sobre la barandilla esta amarilla porque se me quedaba pegada instantáneamente y tenían que ir a por agua caliente para despegármela. Bueno, y aquí estaba analizando ya un problema de seguridad y es que hay una caída a distinto nivel y no hay una señalización, no hay una valla, una protección. No sé si lo veis, lo pongo un poquito más grande. A ver, aquí, ¿no lo veis? Estos huecos. Aquí hay una zona de proceso, pero aquí un tropezón, un resbalón y te puedes pegar un golpe. Entonces eso no estaba bien. Luego pues pasamos a lo que son las salas de proceso. Veis que son una comitiva de un auditado, un auditor y luego pues gente del proceso que se va a auditar. Y vais ahí en comitiva, pasando por todo el proceso. Se, se vuelve a salir, se detecta una mancha de suelo, de gasóleo sobre el suelo, gasolina, lo que sea, sobre un suelo que veis que está, aunque está cementado, por aquí está fracturado. Si lo pongo en grande esto, veis que aquí hay grietas y que no, o sea, se puede estar incluso produciendo un problema de contaminación de suelo. Entonces eso, desde el punto de vista medioambiental, pues está mal. Desde el punto de vista de seguridad, pues tampoco es bueno que haya combustible tirado por el suelo. Vaya ustedes a ver si se puede inflamar o no. Desde el punto de vista de prevención, pues también que esté todo ordenado, que los líquidos estén en sus contenedores, que en los almacenes haya el material que puede haber en el almacén no más, porque luego si hay un incendio, pues o un conato, o si hay si hay mucha materia prima y la tienes que poner próxima a algo que no se debe poner en el almacén, como puede ser un combustible o un comburente, pues ya tienes el triángulo de fuego próximo. Entonces, pues vas simplemente a ver lo que hay y a olfatear, sabiendo a lo que vas. Bueno, pues sigues paseando todo el complejo. Esto era grande, una visita como esta te puede durar 3 horas, andando. Luego entras en las salas de control y aquí es donde veis en la izquierda, donde yo estoy viendo los sistemas de control distribuido, los parámetros online, y dentro de sus intervalos de consigna en las pantallas, eso no se ve porque el que hacía la foto está detrás de la pantalla, pero luego también, pues eso que comentaba alguno de vosotros, que allí donde están trabajando, pues todavía siguen llevando cosas en papel, entonces veía los archivadores. Y luego, pues también en una auditoría hay momentos pues para hacer alguna broma, sonreír, ese tipo de cosas que también le quitan un poco de hierro. Entonces yo ya no me acuerdo de que nos estábamos riendo aquí, pero nos estábamos riendo. Y no me acuerdo cuál era la anécdota, pero bueno, el caso es que intentas también pues hacerles ver que eres un compañero, que en el fondo te ha tocado estar en el otro lado, pero que en el fondo pues tu objetivo es el mismo que el de ellos. Luego ya esto he mezclado con una auditoría que hice unos meses después, ya en el verano austral, donde fui a ver las balsas mineras, esas balsas mineras que han producido accidentes cuando se han agrietado por terremotos o por lo que sea y han producido muertos. Y aquí, aguas abajo de esta balsa, pues había toda una colonia de casas de subcontratistas y era muy peligroso eso. Eso sí que se lo puse como una cosa a tener mucho cuidado. El taller de mantenimiento, si está ordenado, pues va a generar muchos menos problemas, muchos menos golpes, etcétera, que si no está ordenado. Voy pasando por todas las instalaciones. Aquí hice una cosa mal, que es llevar una bufanda. Cuando se va a unas instalaciones, ni corbata, ni bufanda, ni nada de ropa que esté así muy suelta, porque puedes tener problemas de que se te enganche mirando alguna... Esto ha pasado, ¿eh? Ha habido accidentes con muertos que se le ha agachado una persona a mirar tal o cual cosa, le ha pillado la corbata o el pañuelo o lo que fuese, y ahí se va al proceso directo con la ropa. Bueno, yo sabía lo que estaba haciendo, mientras estuviera al aire así estaba cómodo, pues vale. Lo que pasa es que a la primera que viese que es peligroso me la quitaba y ya está. Y este es el lugar donde se carga y descarga los camiones de mercancía o química peligrosa, lo que sea. Y entonces no se ve
pero aquí estaban las instrucciones de cómo cargar y descargar, pues para no tener descargas, para no tener problemas. Y aquí un poco pues todo ordenado en los almacenes de repuestos. Aquí pues viendo las instalaciones, aquí si bien a diferente nivel, todo vallado, señalizado y con los carteles de prohibiciones adecuados. Barandillas aislando las zonas con elementos móviles, que es lo más peligroso para este tipo de atrapamientos. Y luego sigues paseando un poco toda la instalación, por supuesto con casco de seguridad. Fijaos, voy con vaquero, casco de seguridad, un buen jersey porque hacía fresco. Luego, claro que te cansas en una auditoría, estás sudando en un momento dado. Y aquí me captaron esta foto arremangándome, como diciendo, uy, este nos va a pegar aquí, en plan tono amenazador, pero qué va, era que estaba cansadísimo ya, estaba sudando. Y luego, pues siempre hay tiempo para confraternizar también un poquito, ¿veis? Aquí, pues una foto de nosotros dos, que éramos los auditores, con los dos en los dos extremos, que eran los auditados. Y aquí, pues, frente a un cartel que pone salud, seguridad y medio ambiente, que era lo que iba a auditar. ¿Eh? Y, y bueno, pues alguna foto así de recreo con mi compañero con el Aconcagua detrás, que era la montaña más alta, es la montaña más alta de los Andes y se veía ahí detrás. Y dije, venga, hacernos una foto aquí, nos subimos en unos metros de nieve que había. Y esto de aquí era una estalagmita, creo, que se ve, fíjate, un metro de altura. Bueno, estábamos al lado de la carretera donde pasaban los camiones, pero bueno. Y esto ya era la reunión final, donde estamos redactando, estamos leyéndoles las no conformidades, eso que os enseñaré el próximo día a redactar. Y bueno, pues todos aquí tomando nota, con caras acontecidas aquí de lo que habíamos encontrado y tal. Y bueno, pues esto es unas escenas de auditoría. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta. Voy a ver. Ah, varias. Vamos a ver. Perdón, no lo voy a poner tan así. Dice, se ve un derrame, riesgo de atrapamiento, exacto, son cosas que se van viendo. Llevaban medidores de gases, por ejemplo, sulfídrico. Medidores de gases los suelen llevar en la mina, porque es un interior, es una atmósfera confinada, entre comillas. No es un átex, pero es una atmósfera confinada. En cambio, al aire libre no se suelen llevar medidores de gases. Hay mucho viento allí. Ah, para los tanques sí, para los tanques sí, sí. Todo lo que sea espacios confinados, ATEX, ¿eh? Sobre todo atmósferas explosivas, sí, sí. Eso sí que se hace. Además, están los procedimientos de control operacional y de seguimiento y medición de prevención de riesgos. Cada cuánto hay que hacer esas mediciones. ¿Qué tipos de riesgo detecté? Pues de todo tipo, porque encontré caídas a distinto nivel, caídas al mismo nivel, derrames de productos químicos peligrosos, eh, proximidad de combustibles con comburentes. Encontré, ya no me acuerdo muy bien, pero eh, en los procesos, falta de enclavamientos y bloqueos en algunas máquinas, falta de formación en conductores de vehículos, de remolques, cosas así. Yo creo que la más gorda que encontré fue que las balsas mineras, o sea, habían dejado construir poblados de subcontratistas en la parte baja, justo aguas abajo de la balsa minera, donde estaban las escorias de cobre y todo eso, porque ahí hay mucho cobre. Entonces, claro, imaginad, Chile es un sitio que tiene muchos terremotos. Entonces, imaginad que un terremoto produce una fractura eh, en alguna de estas presas que puede ocurrir, pues se forma una grieta y directamente todo el chorro de los lodos, etcétera, puede caer directamente en la zona en la que habitan las familias de los contratistas. Es que eso no puede ser. Y eso, una grieta parecida ocurrió en el accidente de Aznalcóllar hace muchos años, aquí en España, que casi casi una balsa minera se fracturó, no se sabe muy bien por qué, porque tenía todo en regla, las últimas inspecciones también estaban bien y todo,
pero una cosa que suele ocurrir y que no es coincidencia es que ocurrió una noche de sábado a domingo de Feria de Abril. Cuando todo el mundo está despistado en otras cosas, es cuando ocurren los accidentes. También ocurren, por ejemplo, pues cuando llueve mucho, que hay descarrilamientos o hay más accidentes de automóviles, o cuando hay mala visibilidad, nieblas, tal. O sea que las condiciones atmosféricas también influyen mucho. Y, y bueno, hay que tener los procedimientos y los protocolos de proceso, todo preparados, de control operacional, de seguimiento y medición, de planes de emergencia y todo eso, pues preparados y depurados para este tipo de contingencias. ¿Vale? Una de las cosas que más miro cuando voy a las fábricas es el procedimiento de emergencias. ¿Por qué? Porque si tienen una emergencia y no la saben tratar o no la han desarrollado bien el protocolo de emergencias, salen en televisión. Y aquí el objetivo primero es obtener el certificado y el segundo ya es no salir en televisión. Entonces, pues eso es porque siempre que se sale en televisión es por algo malo. Entonces, yo siempre voy a los planes de emergencia y, y siempre les aviso a las empresas. Vamos, tengo también alguna anécdota, por ejemplo, aquí en España, neutralizadores y espumantes también tenían, ¿eh? Sí, sí. Todo lo que se requería legalmente para la producción de cobre, todo lo tenían. Y todo esto también, los neutralizantes y espumantes para extinciones, para diluciones, etcétera, también. Tomas de tierra, por supuesto. Tomas de tierra es donde puedes ver alguna que no está bien hecha la toma de tierra. ¿Eh? Sobre todo, pues porque a lo mejor algún carro de estos, un toro mecánico, ha pasado cerca de un pararrayos y ha roto el cable. Eh, pues yo qué sé, en un momento dado un accidente o han dejado material, que es muy importante esto, han dejado material de producto terminado, lo que sea, pegado al pararrayos, que a su vez está en la pared del almacén, y entonces salir a coger el Big Bag de material, tocan el pararrayos y rompen el cable. Y entonces te dejan en una situación que no es la adecuada porque no tienes al final la protección del pararrayos al no estar a tierra. Así que ese tipo de cosas, a ver, he visto el almacén con poca resistencia al fuego, es una estructura metálica sin proteger. Pero ¿el almacén de dónde? ¿De aquí de las fotos? Dices. Ah, sí. A ver, bueno, pues mira, puede ser una cosa que se me haya pasado, ¿eh? O aquí, está aquí, el almacén. No, hombre, la estructura era sólida. Mm, Ya era un almacén grande con, bueno, todo esto al final es una construcción. Para poderse construir tiene que haber un diseño y todo. O sea, eso ya, si tengo que juzgar si el almacén está bien construido, me puedo ir a la legislación a ver si está bien construido. Normalmente están legalizados estos almacenes, es decir, que tienen que tener una autorización para almacenar los productos, sobre todo si son peligrosos o si son inflamables, combustibles, etcétera. Hay todo un protocolo de clasificación de materias primas en los almacenes. Ya eso ya lo sabéis. Vale. En España esto ya no vale, tiene que estar protegido. Bueno. No os creáis, ¿eh? Esta empresa allí, yo la puedo hacer equivaler a un Telefónica de aquí. ¿Por qué? Pues porque las empresas mineras en Chile son muy fuertes y tienen mucho músculo. Entonces, son de las empresas más fuertes que tiene ese país. Entonces, los medios de seguridad en general no los tienen mal. Y de hecho, esta gente tenía, tenía unos protocolos de seguridad que a la mina no se va si no se ha cumplido a rajatabla todo el protocolo de seguridad. Se tardaba del orden de entre 20 minutos y media hora en la preparación para entrar en la mina. Yo tenía que entrar con un casco con linterna, la linterna alimentada por una batería que era de 3 kilos que llevaba a la cintura.
te ponían las gafas de seguridad, cuando ya te lo habían puesto todo, los guantes, las gafas, el casco, la linterna, tal, intentabas moverte y casi no podías. Entonces, así, ¿cómo vas a ver? Dice totalmente, yo soy ingeniera de minas y la tecnología que tienen en Chile es espectacular, ¿verdad? Bueno, si lo has visto, a mí me sorprendió porque además aquí en España esto de la seguridad, pues hay muchas empresas que dicen, venga, 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 esto ya, tú ponte a trabajar, que es lo que se necesita. Y allí no, allí había un protocolo que hay que cumplir y si no se cumple, no se entra y se acabó. Entonces eso sí que me gustó como cosa a aprender. Aquí en España también hay muchas empresas que trabajan con buenos protocolos de seguridad, por supuesto. Bueno, eh, no sé si tenéis alguna duda más o queréis comentar algo. Sí, RF60, claro. Toda la legislación. Hay que, hay que saber que la legislación y más que la legislación, los requisitos legales. O sea, más que tener el, el Real Decreto aquí a la vista, lo tengo que hacer es leerlo y subrayar lo que son requisitos de aplicación para saber pedirlos o para saber que están en que deben estar en los procedimientos de la empresa, porque si no están, es una no conformidad, porque si no están en el procedimiento no lo están cumpliendo y si no lo están cumpliendo es un incumplimiento de legislación. Bueno, pues no sé, ¿alguna duda más? ¿Alguna curiosidad? Bueno, a ver, una pregunta. ¿En las auditorías de prevención pueden estar los representantes de los trabajadores? Eh, pueden y yo creo que hasta deben, porque es bueno que se enteren también ellos de lo que hay. ¿Eh? Entonces, total transparencia. En la política de prevención de riesgos laborales, en la 45.000 me parece que uno de los requisitos es que, que todo esté a disposición de todas las partes interesadas. Entonces, total transparencia. Ningún problema, no hay nada que ocultar. Al contrario, lo que hay que hacer es comunicarlo a todo el mundo. Vale. Bueno, no sé si se os ocurre alguna cosilla más. El próximo día os contaré anécdotas sobre todo esto de las técnicas de auditoría, de cosas que me han ocurrido y es divertido. Y complementarlo con estas fotos. A mí lo de las fotos me gusta y los alumnos me lo comentan, que es muy expresivo de lo que es una auditoría. Aquí la gente no va, veis que vas pues normal, ¿eh? No, no es un acontecimiento especial ni nada. Bueno. Bueno, da ganas ser auditores. Bueno, para ser auditor, ya que lo sacas, para ser auditor, pues hay que tener conocimientos de técnicas de auditoría, que es lo que os doy yo, sobre todo en la próxima clase, y de la norma que estés auditando, en este caso, prevención de riesgos. ¿A qué nivel? Al que la empresa quiera. Por ejemplo, si vas a ser auditor interno, pues te dan un curso de a lo mejor de 40 80 horas sobre prevención de riesgos laborales y otras tantas, o a lo mejor no hace falta tanto, a lo mejor pues 16 horas de técnicas de auditoría y ya eso les vale. Si es una empresa muy grande, pues a lo mejor te piden un máster en prevención y como este que estáis haciendo y luego algún curso de técnicas de auditoría o si vas a ser auditor externo y vas a trabajar en alguna de estas empresas que contratan gente para hacer auditorías, pues entonces vas pasando un proceso que son 20 días como observador y mínimo 4 empresas de observador, luego 20 jornadas como auditor hasta que ya puedes actuar como auditor jefe. Y todo ese proceso pues te puede llevar 4 o 5 meses. Y, y bueno, es divertido. El ser auditor está muy bien cuando eres joven porque te ayuda a ver las empresas, ves muchas empresas, te metes en casa de muchas organizaciones, ves cómo hacen las cosas, ves muchos puestos de trabajo y entonces es muy interesante para que tú sepas dónde quieres estar. Pero viajas muchísimo. Entonces la,
¿cómo se llama? La conciliación de la vida familiar y laboral es difícil porque estás siempre fuera. Te levantas a las 4 o 5 de la mañana, te vas a hacer una auditoría y muchas veces ese día te quedas por la noche en un hotel de algún pueblo tal, porque al día siguiente continúas y luego vuelves. Hay veces que te vas el lunes y vuelves el viernes, si tienes suerte. Y luego si vas a América, pues se sale en fin de semana. Total, que te tiras todo el tiempo viajando. Y eso llega a un momento con más edad que ya te cuesta más, pero al principio es muy divertido y aprendes mucho. Decís, ¿quién organiza esos cursos de auditor externo? Ah, pues hay muchas entidades que hacen estos cursos, cursos de auditorías de sistemas de gestión. Entonces tú tecleas cursos de auditorías de sistemas de gestión en Internet y te salen pues de estas empresas, AENOR y otras. Y entonces pues ahí tienes mucha oferta de cursos de esto, de técnicas de auditoría. Lo que os doy yo no está mal, pero bueno, yo os lo doy en 2 horas y ellos están 3 días con vosotros, ¿no? Y aparte de eso hay que tener alguna carrera tipo arquitecto, ingeniero. eh, mm, Hombre, mejor una carrera superior que una carrera técnica, pero, pero también valen, ¿eh? Las carreras técnicas. Eh, Porque también, fíjate, vale superior técnico o experiencia. A lo mejor tienes experiencia ya de 10 15 años y suples lo que es el nivel de estudios con experiencia profesional. Y eso lo decide cada empresa. Para el puesto de auditor interno, los requisitos los decide cada empresa. Para ser auditor externo, es lo que os estoy diciendo. Normalmente, técnicos, o sea, ser ingeniero, arquitecto o similar, luego, pues, un máster o un curso de posgrado así un poco más intenso, y luego ya todo un proceso de aprendizaje en unas 40 jornadas, más o menos. ¿Alguna cosilla más? A ver, voy a dejar de compartir. A ver si estáis todos, habéis quitado todas las fotos. Bueno, pues nada, no os veo. Vale. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues yo creo que aquí lo dejamos, cumplimos el programa. Y la siguiente clase, a ver, que lo vea bien, me parece que vamos a ver, uy, no lo tengo apuntado. Ah, ah, ah. Ah, sí, el día 5 de marzo, ¿correcto? Entonces, pues nada, nos vemos el 5 de marzo y cargando las pilas y, y espero que os haya gustado un poco. La clase de hoy era un poco más aburrida. Pero bueno, lo de las fotos la anima un poco. Y la próxima clase, la de las técnicas de auditoría, os vais a divertir. Las chicas se lo van a pasar muy bien porque son más psicólogas que los chicos, pero cuidado, solo al principio, porque como esto son técnicas, las técnicas se aprenden. Y ya os digo yo que todo esto que os voy a contar el próximo día no vale para ligar, porque lo he intentado yo y no vale. Pero bueno, sí que os vale para auditar. Bueno, pues vale, pues si os parece bien. Gracias. Nos vemos el próximo día. Chao.